¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a este espacio, que es un espacio emblemático de los colimenses. Un espacio que a finales del siglo antepasado aún no era. Es hasta 1888, cuando el gobernador Doroteo López implementa una serie de mejoras a la ciudad de Colima, entre ellas el Jardín de la Libertad, también el Palacio de Gobierno y además el Hospital Porfirio Díaz. Hablamos pues de un emplazamiento del porfiriato. Pero este monolito que tengo aquí atrás es ancestral. Este monolito es antes de Colima. Este monolito es antes de cualquier otro vestigio que pudiéramos encontrar. Hay muchas hipótesis de cómo llegó este aquí. Alguien dice, se aventura, que fue una piedra que expulsó el volcán. Otros dicen que, bueno, fue producto de la erosión, del deslavado de la tierra, cómo poco a poco se fue visualizando este monolito. Puede haber muchas explicaciones, incluso alguien dice que es un meteoro. Todas ellas son hipótesis, con ninguna me caso en lo personal. Lo que sí es inexplicable, muy inexplicable, es lo liso que está la piedra, lo liso que se le aprecia. Es en ese sentido, pues, el atractivo que representa para las familias colimenses a partir de inicios del siglo pasado, es decir, sobre 1900, cuando este lugar, dado sus nacimientos de agua, se convierte en un atractivo para hacer campamentos familiares, para hacer la recreación. Hay imágenes que nos hablan de esos tiempos, de esas épocas, en fotografías en blanco y negro. Es un lugar al que los colimenses tenemos que venir y al que hay que traer a los visitantes, porque hay una leyenda que dice: quien se resbala en la piedra lisa una vez, por lo menos regresa a otra, si no es que se queda a vivir en Colima. Es pues la piedra lisa. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bueno, estamos en un lugar donde sin duda se han tejido muchas historias. Estamos en un lugar que en el siglo antepasado, sobre 1850, llegaban los arrieros que venían de por allá, de atrás del volcán, y amarraban aquí en los árboles que había en aquella época, en los, no sé, qué pudiera haber, los mezquites que había por aquí, amarraban sus mulas y aquí de alguna manera hacían la remuda. Es en este espacio cuando en 1857 el entonces gobernador, que vino en sustitución del primer gobernador de Manuel Álvarez, el gobernador José Silverio Núñez, manda a limpiar este espacio y de alguna manera diseña la primera traza de este espacio, que después de ese tiempo se viene hermoseando paulatinamente. Es en 1860 cuando Ramón R. de la Vega convoca a varias personalidades que le sabían más o menos a la jardinería, y después de una convocatoria que hace, empieza a diseñar los andenes. Más adelante, Gildardo Gómez, sobre 1880, es quien motiva a través de una convocatoria pública que la gente traiga árboles aquí. Árboles que no necesariamente eran locales, Hablamos que trajeron árboles de Brasil, árboles de Mazatlán, árboles del altiplano, incluso del Golfo de México, para que se quedaran aquí. Y es cuando se va reforestando prácticamente esta zona a lo que ya estaba establecido. Es Ramón R. de la Vega, poco antes, decía 1860, quien siendo gobernador le manda poner una verja completa al jardín para que las bestias no se metieran a comerse los arbustos y las plantas que habían ya de alguna manera plantado en este espacio. Es en el año de 1906 cuando la Feria de Colima, que se realizaba en el Jardín de la Libertad o plaza principal en aquella época, se viene acá. Es Juan José Ríos, quien fue gobernador de 1914 a 1917, quien le impone el nombre y sustituye el que originalmente tenía, le impone el nombre de Jardín General José Silverio Núñez. La gente aquí lo conocemos como el Jardín Núñez. Originalmente, cuando lo hace, lo manda a hacer el general Núñez, cuando era gobernador en 1857, a este lugar le llama La Alameda, un poquito imitando lo que otros estados también hicieron a la Alameda Central, que había mandado hacer allá, o se había mandado hacer allá, en tiempos de Juárez y en todo este tiempo convulso que vivió nuestro país. Es pues
nuestra primera Alameda, luego General José Silverio Núñez, y es el nombre que se le queda. Hasta el año 1958 se lleva aquí la Feria de Colima, que encierra grandes recuerdos, sobre todo de nuestros abuelos de ahora, o bisabuelos de ahora, si es que viven la mayoría, ojalá. Aquí la gente caminaba, en estas jardineras se colocaban los puestos, alrededor se ubicaban los juegos, los primeros juegos de tracción humana, no mecánicos y menos electrónicos como ahora, se establecieron aquí. Eran los volantines famosos y las primeras ruedas de la fortuna, que eran de madera básicamente. Y bueno, aquí se hacían las grandes tertulias. Aquí la feria adquiere el rango estatal en 1934, cuando se instituye de manera oficial y empieza a ser numerada. Es decir, la Feria de Colima nace aquí, en ese año, con su primera reina. Y fue coronada exactamente aquí atrás, donde es ahora la fuente. Ahí se coronó la primera reina de la feria en el año de 1934. Y bueno, este lugar es el espacio de los colimenses, es el espacio de la recreación, un espacio amable y generoso para nuestros visitantes y, por supuesto, también para nosotros los de Colima, el Jardín Núñez. A mis espaldas se encuentra el Palacio Federal, un edificio centenario. Fue construido entre 1906 y 1908. Y bueno, este espacio tiene su historia. Tenemos que lo manda a construir un particular, un personaje que fue muy importante durante el siglo pasado, y me refiero a don Blas Ruiz. Don Blas Ruiz, que fue, además de aduanero, alcalde de Colima y un próspero comerciante. Originalmente construye este edificio con 2 torreones en la parte superior y lo hace para casa habitación, pero también para almacén, porque aquí comerciabas los productos que llegaban vía marítima al puerto de Manzanillo y los vendía aquí. Entonces esa gran tienda que se construye originalmente pasa con el tiempo a convertirse en Palacio Federal, pero es parte de un proceso largo, un proceso prolongado. Es Blas Ruiz, este personaje que en su momento, allá por el año de 1911, fue de los patrocinadores de Gregorio Torres Quintero en el movimiento, después del movimiento de la revolución o del inicio de la revolución maderista. Desde uno de los balcones hace la arenga, y es en el año, lamentablemente Torres Quintero pierde, y es J. Trinidad Alamillo quien ocupa la gubernatura de 1911 a 1913. Más adelante, con el terremoto del 32, el edificio se resiente y es particularmente uno de los torreones el que se ve afectado. En el terremoto del 41 se fractura y tienen que demolerlo y ubican o reubican un torreón dejándolo de manera central. Es ya en la década a finales de los 30 cuando Salvador Saucedo lo compra siendo gobernador y lo vende a la Federación. Y es desde entonces cuando aquí se albergaron todas las representaciones federales, telégrafos, correos, teléfonos, hacienda, prácticamente todas las instancias federales estuvieron aquí albergadas y desde entonces se le llamó Palacio Federal, que es el nombre que ostenta actualmente. Hay un hecho curioso en este edificio. Para justificar el apoyo del gobierno federal a Colima, el edificio no había sufrido ningún daño. Le tuvieron que poner dinamita y hay imágenes donde está la esquina caída. Llama la atención porque todo el edificio está intacto, nada más la esquina está caída. Fue el daño que se registró y que de alguna manera justificó para que llegaran recursos del gobierno federal para apoyar la reconstrucción en Colima. Un proceso tardado, pero que bueno, finalmente este edificio fue testigo fiel de ese acontecimiento, el Palacio Federal en Colima.